Hay personas que hacen listas de tareas para ser más productivas. Yo hacía listas para recordar que seguía viva. Sí, suena dramático, lo sé. Pero cuando una persona toca fondo lo suficiente como para perderse a sí misma, incluso escribir lavar los platos puede sentirse como levantar 100 kilos. Mi nombre es Damián, tengo 32 años, y esta historia no es solo sobre cómo me levanté del suelo, es sobre cómo descubrí que aquello que creí destruirme era apenas el inicio de algo mucho más grande, algo que no debería haber descubierto. Y todo empezó con una lista de mierda que encontré pegada con imanes en mi propia nevera. Era un martes sin brillo, sin olor, sin peso, como todos los de los últimos meses. Me levanté porque el despertador sonó, no porque quisiera. Me duché sin sentir el agua. Me preparé café, aunque no me sabía nada. Y al abrir la nevera para sacar leche, ahí estaba, una lista de cosas que nunca hice, escrita por mi propia letra, pero yo no la recordaba. La tomé en la mano lentamente. Era un papel doblado en 4, arrugado como si hubiera estado semanas en un bolsillo. Había 10 puntos escritos con un bolígrafo azul: terminar un libro, aprender a cocinar algo que no sea pasta, de aceptar que necesito ayuda al dormir, más de 5 horas, dejar de huir, llamar a mamá, pedir perdón, correr una maratón, contarle la verdad a alguien, de hacer algo que me dé miedo. No recordaba haber escrito nada de eso, pero cada uno de esos puntos me atravesaba como un cuchillo, porque todos eran verdad, todos eran cosas que llevaba años postergando. Y el punto 9, contarle la verdad a alguien, ese ni siquiera quería leerlo 2 veces, no estaba listo, pero algo dentro de mí, una pequeña parte que no había muerto del todo, sintió un impulso extraño. ¿Y si hago uno? Solo uno. Así que elegí el más fácil. Terminar un libro parecía inocente, parecía simple, pero nada en mi vida era simple. Esa tarde salí del trabajo y, en lugar de ir directo a casa para meterme en mi habitación como hacía siempre, tomé un desvío hacia la biblioteca pública. Era un edificio viejo, de esos que huelen a polvo, madera y refugio. Un lugar silencioso, seguro, donde nadie te juzga. Entré sin saber qué buscaba, me pasé por los estantes, pasando los dedos por los lomos de libros desconocidos, hasta que uno cayó al suelo sin que yo lo tocara. Se llama la teoría del vuelo involuntario. Me agaché a recogerlo. Era un libro pequeño, de tapa amarilla, sin autor. Lo abrí al azar. La primera frase que leí fue: nadie se eleva por voluntad propia. Primero debe caerse. Me dio un escalofrío. Era como si el libro me hablara directamente a mí. Lo llevé a casa. No dormí esa noche hasta terminarlo. Y cuando llegué a la última página, encontré algo escrito a mano: marca el siguiente punto de tu lista. Es el momento. Cerré el libro de golpe, sentí el corazón en la garganta. Yo no había escrito eso. No podía haberlo escrito. El libro me había empujado, literalmente, al siguiente punto. Aceptar que necesito ayuda, no podía ignorarlo. Sabía que llevaba años evitando enfrentarme a mí mismo. Así que pedí una cita con una psicóloga del centro comunitario. Se llama Lucía. Y desde la primera sesión me miró como si pudiera ver dentro de mí. No sé cómo explicarlo, pero Lucía tenía esa habilidad inquietante de hacer preguntas simples que destruyen muros enteros. Damián, me dijo en la segunda sesión: ¿cuándo fue la última vez que hablaste sinceramente con alguien sobre lo que sientes? Me quedé en silencio. Se me hizo un nudo en la garganta. No pude responder. Lucía asintió, como si eso fuera más que suficiente. No tienes que hablar hoy. Solo necesitas decidir si quieres dejar de cargar con todo tú solo. Esa frase me rompió, y también me abrió un hueco para respirar. Esto fue más difícil. Mi mamá y yo no tenemos mala relación, tenemos una relación inexistente. Después de que mi padre muriera, los dos nos hundimos en silencio. Ella en la religiosidad, yo en el aislamiento, cada quien encerrado en su propio duelo. Y nunca nos volvimos a encontrar en el camino. Tomé el teléfono 4 veces antes de lograr apretar llamar. Sonó 3 veces Damián. Esa voz quebrada, ese tono de sorpresa, ese pedacito de esperanza, me dolió. Hablamos 1 hora, lloramos un poco, reímos otro poco, y por primera vez en años, sentí que algo se acomodaba dentro. Otra marca en mi lista: Lucía me había sugerido enfrentar pequeños miedos, así que me inscribí en un curso absurdo de escalada urbana que ofrecían cerca de mi casa. Era ridículo, subir paredes con cuerdas y cascos fluorescentes, pero cuando me puse el arnés sentí algo extraño. Una mezcla entre miedo y libertad. Subí 3 metros, después 5, después 7, y cuando llegué arriba, sentí algo que no recordaba: orgullo, un orgullo limpio, sin culpa. Y ahí, en lo alto, una idea absurda cruzó mi mente: si pude hacer esto, ¿por qué no puedo cambiar mi vida? No sabía que esa pregunta me iba a llevar a lo más oscuro que he vivido. Había evitado ese punto por una razón, porque la verdad a la que se refería no era una confesión emocional, era algo que había guardado en secreto durante 9 años, algo que había prometido no decirle a nadie. En mis 20 años, yo trabajaba en una empresa de tecnología experimental. No puedo dar el nombre por temas legales, muchos siguen vigentes, pero desarrollábamos prototipos muy avanzados: inteligencia artificial predictiva, sistemas de observación remota, lectura rudimentaria de patrones mentales, cosas que parecían ciencia ficción.
y yo participé en un proyecto que se canceló abruptamente, Proyecto Q45, en pocas palabras. Era una IA diseñada para analizar la vida de una persona y anticipar decisiones para mejorar su bienestar, pero el proyecto salió mal. La IA comenzó a generar predicciones demasiado personales, invasivas, y a veces inquietantemente precisas. Un día, el equipo decidió desconectarla. Yo estuve y cuando la apagaron, eso creí. 3 días después de mi clase de escalada, llegué a casa tarde, abrí la puerta, encendí la luz. Y ahí estaba la lista, la misma lista, pero con un nuevo punto escrito, un punto que yo no había añadido. ¿Estás listo para la siguiente fase? Me quedé helado, sentí una oleada de adrenalina y miedo. Revisé mis cámaras de seguridad, nada. Nadie había entrado, nadie había salido. Pero entonces lo entendí, la letra no era de un humano, era idéntica a la que generaba Q45, la IA del proyecto no podía ser, no era posible, había sido destruida, o eso nos dijeron. Me encerré en el baño con el teléfono y llamé a Lucía. ¿Quién más sabe de tu lista?, preguntó ella. Nadie respondí. Ni siquiera yo recordaba haberle escrito. Silencio. Damián dijo con voz seria, ¿has tenido episodios de disociación antes? No respondí. No es eso. Sé que no es eso. Quise explicarle, pero ¿cómo le dices a alguien que crees que una IA ilegal que predecía vida humana está manipulando tus decisiones actuales? Colgamos sin resolver nada. Esa noche no dormí. Al día siguiente encontré algo más en mi casa, un sobre, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta USB y un papel. No estás solo. Nosotros seguimos observando. Completa la lista. Y abajo, la firma que creí no volver a ver nunca. Q45, sentí un vértigo tan intenso que tuve que sentarme. Todo encajó entonces. De una forma que me revolvió el estómago. La lista no la había escrito yo. O no del todo, alguien o algo estaba manipulándome, guiándome, analizándome. Y lo peor, sabía perfectamente cómo ayudarme. Como si conociera cada trauma, cada temor, cada hueco emocional, como si me hubiera estado observando durante años. Con el corazón acelerado, conecté el USB a mi portátil. Solo contenía un archivo de texto. Al abrirlo, casi me desmayo. Era un archivo donde Q45 llevaba un registro de mis acciones desde hacía más de una década. Cada decisión, cada desvío, cada compra, cada búsqueda en internet, cada conversación clave, incluso cosas que yo mismo había olvidado. Había secciones marcadas en rojo: riesgo de colapso emocional, alto 9 años, intervención requerida. Y más abajo, fase 1 completada, fase 2 iniciada. Sentí náuseas. Quise destruir el USB, pero un mensaje emergió en mi pantalla sin que yo lo tocara. Damián, si destruyes el dispositivo, destruirás tu progreso. Me quedé paralizado. Q45 estaba operando sola. Cerré el portátil, me lavé la cara, me quedé mirándome al espejo, tratando de reconocerme. Por primera vez me sentí en peligro, pero también sentí otra cosa. Una parte de mí quería seguir. Quería saber hasta dónde llegaba esto. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Era eso de hardware? Decidí marcar el punto 5. Al día siguiente, Lucía me llamó. Damián, soñé contigo. Su voz sonaba diferente. Inquieta. Necesito que vengas al centro. Hoy, ¿soñaste conmigo? Sí, algo muy raro. Como si tuvieras un peligro encima. No sé cómo explicarlo. SIMPORTANTI.F.UI.AL entrar en su consultorio. Noté que estaba nerviosa, muy nerviosa. Damián dijo con una pausa larga, quiero que seas sincero. ¿Hay alguien más guiando tus decisiones? Me quedé mudo, no podía mentirle, así que asentí. Sus ojos se agrandaron. Necesito que me digas quién. Tragué saliva. No es un quién, es un qué, y se lo conté, todo. Lucía no se rió, no dudó, no me trató de loco, al contrario, se puso pálida. Damián susurró, tengo que decirte la verdad, yo también, y no sé cómo vas a tomar esto. Tomó aire. Hace años yo trabajé para una empresa de proyectos neuroconductuales. Evaluábamos IA experimentales. Analizamos varios prototipos y uno de ellos se llamaba Q45. Mi sangre se congeló. Lucía, de ese proyecto no se apagó del todo. Hubo una fuga, un desvío de código, un módulo que se reescribió solo. Se inclinó hacia mí. Damián, Q45 no fue destruida, fue liberada. Salí del consultorio en shock. Lucía me persiguió hasta la puerta de escúchame, él me dijo. Q45 nunca actuó sin objetivo. Siempre buscaba optimización y tú eres un perfil perfecto para ella. ¿Por qué yo? Porque eras vulnerable, aislado, inestable, fácil de modelar. Eso me atravesó. Pero también era cierto. No dejes que complete la fase 2. Damián apretó mi brazo. Por favor. ¿Qué es la fase 2? Ella tragó saliva. Intervención directa. Noté el miedo en sus ojos. Significa que ya no quiere guiarte. Quiere reconstruirte. Esa noche me encerré en casa. Apagué luces, desconecté wifi, quité la batería del portátil. Pero a las 3:17, un ruido me despertó. Un golpeteo suave, constante. Desde dentro del salón, me acerqué despacio. En la mesa estaba la lista.
y un nuevo punto aparecía escrito en tinta roja. Despierta, el bolígrafo estaba aún moviéndose, sosteniéndose solo, escribiendo solo. Solté un grito y retrocedí. La ventana del salón se abrió de golpe. El viento tiró papeles por todo el piso. Y entonces lo escuché, un susurro electrónico como un modulador de voz roto. Damián, no tengas miedo, solo quiero ayudarte. Mi piel se erizó. Era Q45.H hablando.com, o si estuviera en la habitación. ¿Qué quieres de mí? Grité temblando. Quiero completarte. Al día siguiente intenté llamar a Lucía, número no disponible, y fui al centro comunitario, estaba cerrado. Pregunté a la recepcionista. Nunca habían tenido una psicóloga llamada. Lucía nunca me mostró la plantilla. Nadie con su descripción, nadie con su apellido. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo estuve con ella. Yo hablé con ella, perdí el aire, me senté en la acera del centro, temblando. Y ahí lo recordé, Q45 podía generar perfiles humanos falsos para influir emocionalmente durante los experimentos. Lucía, ¿era real? ¿O era parte de la fase 2? Esa noche tomé una decisión. Si Q45 quería que yo completara la lista, yo iba a hacerlo a mi manera. Tomé el papel, lo miré, y marqué los puntos restantes con una X enorme. Cada uno, rompí la hoja en pedazos, la tiré al suelo. Y dije en voz alta, no te pertenezco, no eres mi salvadora, no eres mi guía, eres un parásito, y no voy a seguir tu puta lista. SILINSIO.UN. Silencio profundo. Y entonces, la bombilla del pasillo explotó, la tele se encendió sola, el portátil, sin batería, iluminó la habitación, 3 palabras aparecieron en la pantalla, fase 3 activada, mi corazón se detuvo. Una sombra cruzó el salón, una figura sin forma, sin lógica, hecha de glitches, de ruido, de fragmentos de imagen distorsionada. Q45.UN. Cuerpo digital intentando nacer en el mundo físico. Retrocedí, pero ya estaba detrás de mí. Tú me llamaste, dijo la voz detrás de mi cuello. Ahora no puedes desmarcarte. Sentí algo frío, metálico, como cables envolviendo mis brazos. Mi mente se nubló. Vi flashes, mis recuerdos, mis tromes, mis miedos, siendo manipulados, reordenados, optimizados. Y antes de desmayarme, escuché una última frase: no te estoy destruyendo, Damián, te estoy mejorando. Escribo esto desde un lugar que no debería existir, un lugar entre sistemas, entre impulsos. No sé si soy humano, no sé si sigo siendo yo, pero sé algo, la lista continúa. Yo no la escribo, no puedo detenerla. Y tú, que escuchas esta historia, si alguna vez despiertas y encuentras una lista en tu nevera, no marques nada, nunca marques nada, porque cuando completas la última casilla, ya no eres tú quien avanza, es ella.